Tengan ustedes muy buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve. Estamos en Semana Santa. En realidad, el propósito de haberlos convocado este día fue no romper bajo ninguna circunstancia esto que se ha convertido en una tradición dentro de la resistencia en materia de información, de discusión, porque este es un foro abierto. Digo, yo sé que en muchas ocasiones habla Magdalena o el servidor o el miembro de la dirección y después ya no se quiere escuchar a los que solicitan el uso de la palabra, pero creo que poco a poco podemos ir corrigiendo eso de tal manera que este espacio sea un espacio plenamente democrático en donde podamos intercambiar opiniones, no tomar acuerdos porque no es una asamblea, pero sí llenar necesidades de información de los jubilados y de los compañeros de la resistencia. Quiero comenzar diciendo que tiene muchísima razón Mario Benítez cuando eleva el tono de la voz y nos reclama en ocasiones nuestra indiferencia o dejar pasar un asunto tan delicado, tan grave en la lucha, en la resistencia del sindicato como son nuestros presos políticos. Lo que voy a decir a lo mejor a algunos no les pasa o dicen que eso ya lo sabemos, pero esta sociedad, este tipo de sociedad que vivimos, escoge las cárceles para reprimir a quienes protestan, a quienes reclaman, a quienes intentan defender como sea un derecho. Y no hablo de México, hablo de todos los países. El peor sistema para corregir a alguien que delinque es una cárcel. La visión de las cárceles está hecha no para enmendar, no para superar, está hecha para exterminar. Y las cárceles en México son eso, son lugares en donde exterminan primero tu alma, tus sentimientos y después tu cuerpo. Te convierten en una piltrafa, hacen de ti un animal. Son las mejores escuelas para quienes apenas se inician en la delincuencia y ahí terminan su licenciatura y su maestría. Y ahí tenemos a nuestro compañero Ulises. Nos duele, y por supuesto comparto lo que dice Mario Benítez de la necesidad de hacer un esfuerzo y abrir más nuestro corazón, nuestra conciencia y no olvidarnos de Ulises, no olvidarnos de la familia de Ulises en estos días que se llaman de Semana Santa y que deberían ser, si somos buenos cristianos, un espacio de reflexión, de toma de conciencia de lo que son nuestros sentimientos como seres humanos en el marco del cristianismo y del catolicismo. Acabamos de regresar de la caseta o las casetas de la autopista México-Querétaro. Estuvimos ahí a poco más de 150 compañeros, hombres, mujeres, compañeros de la resistencia, mujeres de la resistencia, jubilados, no muchos, cumpliendo una de las tareas que se nos encomendó para vitalizar, para visualizar, para hacer presencia ante millones de feños o ante millones de visitantes a la Ciudad de México, los que salen y los que entran. Y quiero decirles que nos fue muy bien. No tengo la información de las otras casetas, la de Puebla, la de Toluca, la que va a Cuernavaca, pero esperamos que, al igual que en esta, que es la de Querétaro, la información sea como la que estoy compartiendo. Hay un sentimiento de solidaridad de los que viajan en carro, la mayoría, pues, todos sabemos, son de clase media, no todos, pero la mayoría, y fueron muchísimos más, los claxonazos apoyando nuestras mantas, nuestro volante, que dos mentadas de madre, incluida un pendejo que pasó una camioneta de Comisión Federal de Electricidad. Y lo comento porque cuando llego, los compañeros que están boteando me dicen, ¿vas a pasar por aquí? Le dije, sí, denme chance, vengo corriendo.
Le digo, pero yo vengo de una actividad, yo vengo de una acción a la que fuimos convocados todos. Y de eso se trata, compañeros. El triunfo, la recuperación de nuestro trabajo está cercano, pero no lo vamos a alcanzar en las mejores condiciones si bajamos la guardia, si esperamos que alguien nos hable, si nos confiamos a pedir información a través de internet, etcétera, etcétera. Se requiere de nuestra participación, se requiere de poner un plus en nuestra actividad cotidiana, y lo voy a decir con las palabras que me acaba de comentar el secretario general. El día de ayer se reúne con el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, y le comunica que la próxima semana tendremos la reunión con Gobernación, en donde nos van a presentar la propuesta por parte del gobierno federal. No sé en qué sentido venga, no tengo conocimiento de cuál sea el contenido de esa propuesta, pero uno de los puntos que ha generado cierto alboroto y brilla en contra de nosotros de parte de los traidores, de la gente que todavía le queda a Alejandro Muñoz y a Jorge Sánchez, fue en el sentido, o es en el sentido de decir que nunca hubo reuniones en Gobernación, que todo fue un invento. Bueno, la próxima semana nos vamos a reunir en Gobernación para conocer la propuesta que nos tenga que hacer el gobierno federal. Aquí ya hemos analizado el contexto en el que podemos suponer viene esa propuesta. Viene en un marco privatizador. No es lo que yo quiero, es lo que yo analizo, es lo que yo observo a través de documentos claves que ya hemos comentado aquí ante ustedes. Un documento de diciembre del año pasado emitido por el Banco Mundial, que es el asesor comisario financiero de los gobiernos capitalistas a escala planetaria. Es este organismo controlado por la gran potencia del norte quien le dice a los gobiernos cuáles deben ser los parámetros, las claves de cómo deben organizar y desarrollar la economía y la sociedad en cada uno de los países. El Banco Mundial recomienda al gobierno mexicano para que realice una serie de agendas, una serie de reformas estructurales, la laboral, la fiscal, por supuesto la energética, que para nosotros es clave y vital como mexicanos y como trabajadores, y el documento está ahí como un hecho irrefutable de que las políticas públicas de nuestro país no se discuten ni se votan a nivel nacional, sino que son impuestas por los organismos financieros de las grandes potencias, comenzando por el Imperio del Norte. Después tenemos un documento que para mí es una fotografía muy clara de la pretensión privatizadora del actual gobierno, que es la Estrategia Nacional de Energía. El documento todavía se está discutiendo, pero ya fue votado, ya fue aprobado en la Cámara de Senadores, probablemente en el mes de abril. Veamos lo mismo en la Cámara de Diputados. Es un documento que claramente plantea que en toda la cadena productiva, desde la extracción y todo el proceso de producción, refinación, etcétera, del petróleo en nuestro país, esté abierto a la participación del capital privado. Por supuesto, violando lo que establece la Constitución en su párrafo 6 del artículo 27 constitucional. Luego, lo que es algo eléctrico, igual está planteando que toda la cadena productiva que parte de la generación y concluye en la comercialización del servicio público de energía eléctrica se dé con la participación de capital privado. Por supuesto, todavía no lo traducen en leyes. Son políticas públicas a ese nivel, con una perspectiva para los próximos 15 años, incluidos los 6 de este gobierno. El documento lo presenta la Secretaría de Energía a nombre
del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ahí tenemos claramente el esbozo privatizador en el marco del cual se va a plantear la propuesta que tendrá que ser discutida, analizada, considerada y finalmente votada a favor o en contra por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas en una Asamblea General extraordinaria. Entonces, para aquellos que fincaron en estos días su grilla para meter la insidia y desmoralizar nuestras filas, pues se van a quedar con las ganas. La próxima semana habrá reunión en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué requerimos en este lapso? No bajar la guardia. Y de verdad iniciar una reflexión sobre qué representamos como trabajadores de resistencia y qué representamos como jubilados. Hace rato el compañero Pedrito me decía, está cabrón el asunto de los jubilados. Le dije, sí. ¿Por qué? Porque el grupo de jubilados, una parte vive en la indiferencia y la otra parte está de este lado, pero tiene un nivel de participación muy bajo. Eso hay que decirlo. No podemos vivir en el engaño de decir que hay una plena participación del grupo de jubilados. En la mayoría de los jubilados, fíjense lo que estoy diciendo, porque aquí nos podemos contar los que estamos participando de manera cotidiana, prima una actitud obviente, es decir, sí estamos con el sindicato, pero un poco de lejos, y hay otro sector que vive en la indiferencia. Ya no somos 22,000, somos apenas 21,000. En este lapso de 3 años han fallecido muchos compañeros jubilados por causa de las enfermedades que se originaron, que fuimos acumulando a lo largo de decenas de años, pero también resultado de la depresión, la angustia, la preocupación, que lo que provoca es una propensión a que los males que ya tenemos se vayan acrecentando. Y lo digo en primera persona. Pero aquí estamos y vamos a necesitar, una vez que demos el primer paso en la recuperación de nuestros empleos, de nuestros trabajos, como lo estamos planteando, buscar ir cerrando esa tremenda herida, resultado de ese nefasto y etcétera decreto de extinción. No lo vamos alcanzar con una política represiva, una política dura entre nosotros. Tenemos que convencer, tenemos que razonar, tenemos que abrir la reflexión con todos, con los únicos que no, con los traidores que sabemos quiénes son y con los que se prestaron a lo largo de todo este periodo a desfigurar. Así hay que decirlo. Una parte como miembros del receso, otra parte como jubilados, incluida en su familia compañeros que se liquidaron, y un pequeño y reducido grupo que son los traidores que hay que señalar, comenzando por sus cabezas, Alejandro Muñoz y Jorge Sánchez García, y después, o a la par de ellos, los que se prestaron en este periodo para ser escribones en la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo sabemos. Y todos los demás, esa es mi opinión, son miembros del receso, los que son liquidados y son jubilados con plenos derechos, salvo los que traicionaron al Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos que dar esa reflexión, compañeros. Yo no puedo quedarme con lo que bulle en mis ideas cuando escucho que ahora están pretendiendo hacer otra nueva categoría,
entre los que más participan y los que menos participan. Si hacemos eso, al final nos vamos a quedar unos cuantos. Lo que necesitamos cuando decimos cerrar filas es juntar, acercar a todos, salvo a los traidores, salvo a los escribones. ¿Yo qué le puedo decir a un compañero, un trabajador que no se ha liquidado y que por razón de la manutención de su familia ocupa buena parte de su tiempo ganándose el pan para los suyos? Tengo que entender esa situación. Por eso les dije a los compañeros que están aquí afuera, sí los tenemos aquí afuera, pero hoy no los vi en las casetas. No lo tomen como un reclamo, lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo tenemos que cerrar filas en torno al sindicato nacional de la policía. Bueno, la ven, no, tampoco son huevones, pero tenemos que entender la situación. Yo soy un jubilado, a mí me ven todos los días aquí en el sindicato, donde soy convocado hoy. Pero yo soy un jubilado, compañeros. Yo no le puedo pedir lo mismo a todos. Yo en todo caso, para decirle a alguien, haz, yo tengo que dar el primer paso y hacer, porque de qué otra manera puedo hacer un exhorto a los demás si yo no estoy aquí en la lucha. Este espacio es un espacio de lucha. Creo que para los jubilados este espacio ha sido un espacio vital para mantener la cohesión de ideas, de pensamiento, de propuestas del grupo de jubilados. Ya se van acostumbrando a ver las mismas caras de los que son constantes, de los que son asiduos, tienen el mismo lugar, se sientan en la misma butaca. Digamos, somos la parte de vanguardia del grupo de jubilados. Pero esa vanguardia tiene que abrir los brazos y acercar a más compañeros jubilados. Cuando recuperemos el trabajo en el marco de las políticas privatizadoras del actual gobierno, el grupo de jubilados va a jugar un papel todavía más importante del que hemos jugado hasta este momento. Primero, porque somos más. Somos apenas 21.000, pero somos más que 16.599. Y ese asunto lo vamos a tener que resolver mediante una reforma estatutaria para equilibrar el peso de la membresía del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Por qué? Porque somos un sindicato conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, integrado por miembros activos, es decir, de aquellos que tienen una relación laboral con la persona mencionada en el artículo 1. Es decir, cualquier empresa que preste servicios en materia eléctrica desde la generación hasta el abasto y comercialización. Así están los estatutos. A eso apuesta la convocatoria de Jorge Sánchez, a aprovecharse de nuestros errores para jalar a esa parte del grupo de jubilados y eventualmente asentar un caballo de Troya al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cómo lo vamos a evitar? Tenemos que abrirnos, tenemos que convencer a todos estos sectores de jubilados para que regresen a las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Mi reflexión ya no está en el ámbito estrictamente de lo que acontezca en las próximas semanas, sino del porvenir de nuestro sindicato para los próximos años. Nos va a costar mucho trabajo cerrar esas heridas y volver a cerrar filas el grupo de jubilados como un solo ente. Pero si no lo tenemos claro desde ahorita, vamos a cometer errores en el futuro próximo. Yo quería comentarles esto. No estoy diciendo la última palabra, tampoco estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad.
compartir mis reflexiones como me acostumbraron. Actúa con tus principios, di lo que estás pensando y abre una discusión democrática al seno de quienes están escuchando para que juntos encontremos las mejores alternativas. No sabemos cuál vaya a ser la táctica del traidor de Jorge Sánchez, pero tenemos muy cercano ya el periodo electoral. Lo ha dicho nuestro secretario general y ha sido muy claro y contundente cuando dice todos tenemos derecho. Y de verdad, todos tenemos derecho. Lo que tenemos que cuidar es de que no por ese derecho se cuele alguna posición que solamente busque fracturar al Sindicato Mexicano de Electricistas en pleno proceso de regreso al trabajo. Eso lo tenemos que cuidar mucho. Y aquí nosotros, como jubilados, tenemos un papel fundamental que jugar. Somos la vanguardia por nuestra presencia cotidiana a lo largo de más de 3 años, 5 meses, sí. ¿Cuál es nuestra principal obligación? Advertir la situación que estoy señalando y ampliar nuestra red de relaciones, de contactos para incorporar a esos miles que viven todavía lejanos, aunque parezca increíble, de la dinámica actual del Sindicato Mexicano de Electricistas. Finalmente, y como parte de lo mismo, quiero decirles que el día de ayer sufrimos un nuevo intento de robo en la Secretaría de Jubilados. Por razones que están todavía sujetas a la investigación, puedo decir que las puertas de entrada para los que han ido a la Secretaría, que son de cristal, no fueron violadas, pero las puertas de madera que dan hacia el área donde están los archivos de jubilados, se intentó romperlas. ¿Y a qué iban? Ahí tenemos el archivo de los jubilados que todavía estamos con vida, de los cerca de 21,000. Ahí están sus expedientes, ahí están sus datos, ahí está todo lo que hacen desde el punto de vista contractual, laboral y sindical, lo que somos cada uno de nosotros. ¿A qué iban? Pues a apoderarse de nuestra base de datos, de nuestros expedientes, de nuestra información. ¿Por qué? Porque aquellos están visualizando el peso que tienen actualmente los jubilados y el que vamos a tener próximamente, todavía mayor. Iban por nuestra información, iban por nuestros datos, iban por nuestros expedientes. Vamos a reforzar todas las medidas de seguridad. Le hemos pedido a nuestros compañeros de intendencia, su representante principal, Víctor Maldonado, que nos ayuden para tener guardias durante todos estos días hasta que podamos enjaular, vamos a decirlo así, mediante una estructura firme, toda la información que tenemos de los 21,000 aproximadamente que somos dignos jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para mí no son hechos casuales, no iban por dinero, no iban por computadoras, que hay algunas, iban por la información, que es lo que nos ha permitido a lo largo de todo este periodo mantener una presencia irrefutable en el trato, en la aplicación de nuestros derechos contractuales, de nuestras prerrogativas frente al SAE. Iban por ello. Eso es lo que está en disputa y lo vamos a cuidar con el mayor celo y lo vamos a cuidar mejor si ustedes son parte de esa conciencia, parte de esa necesidad, para que seamos también vigilantes de quienes entran, quienes salen, quienes andan por ahí, porque si es cierto que se saltaron por el plafón para no dar la imagen a las cámaras de video que tenemos, es gente experta,
es gente que sabe hacer su trabajo. No lo pudieron hacer en este momento ni lo vamos a permitir en el futuro. Entonces, mi obligación era informarles de esta situación. Lo hice desde el día de ayer al secretario general, a nuestro compañero Martín Esparza. Le pedí su autorización para implementar a la brevedad todas las medidas de seguridad que nos dé garantía para que en los próximos días quede debidamente salvaguardado el patrimonio de expedientes e información de base de datos del grupo de jubilados. No soy alarmista, pero lo pongo como un buen ejemplo del peso del papel que tenemos actualmente los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dicho esto, y para no cansarlos, agradezco la atención que me han prestado. Muchas gracias.